Bueno, hola. Hoy hablaremos de Face Recognition. Uy, se me hace que no agarró. A ver. Sí, ya sé que tiene delay. Ahí está. Face Recognition, eso que el gran hermano usa para expiarnos, ¿no? Algunos. Vamos a usar algunas librerías con algunos modelos preentrenados. En este caso vamos a usar Python, Delib, OpenFace, Keras, OpenCV en Scikit-learn. Y vamos a utilizar el modelo preentrenado para detectar caras de OpenFace. Entonces, muchos van a decir, ¿por qué agarras uno preentrenado y no lo entrenas tú desde cero, no? Ahorita vamos a llegar a ese punto y van a ver por qué. El objetivo va a ser tomar una foto, detectar las caras de dicha foto, marcarlas en un cuadrito y poner el label de qué persona se trata, ¿no? Entonces, para hacer el reconocimiento facial o el face recognition existen tenemos que hacer varios pasos, ¿no? Tenemos que tomar varios pasos. El primero de ellos es tomar una imagen de entrada, ¿ok? Después detectar la cara, ese es el primer paso, detectar la cara, tomar la cara, recortarla, alinearla, transformarla para poderle entrar a un modelo. El modelo la va a encodiar, ¿ok? Va a generar unos números que representan a la cara misma y luego la vamos a meter un clasificador para poder decirnos quién es dicha persona, ¿no? Entonces hay un dataset que básicamente es como en este caso es como una base de datos donde vamos a arrancar a comparar las demás caras que no conoce el modelo. Y para este dataset utilicé 10 identidades de algunos compañeros cuando trabajaba en IRSO de mi equipo de Point. Están Manuel, Judith, Caro, Johnny, Eduardo, Andre, Carlitos, etcétera, etcétera. Y tomé 16 fotos de cada uno de ellos del internet, de Google, Facebook, Google Fotos, Flickr. Entonces, una de las partes, estas personas a veces están en grupo, o sea, estamos en una foto grupal, estoy yo también incluido ahí, y tuve que recortar manualmente las caras o donde estaba la persona sola, ¿no? Entonces, la preparación del dataset regularmente se obvia mucho en el Machine Learning y es uno de los, a veces es una de las grandes chambas, ¿no?, que hay que hacer. Y regularmente es manual. Ok, entonces ahora sí vamos a ver un poco el código que preparé. Regularmente solamente hice una clase que va a tener el metadata y luego hay una función que va a leer las imágenes que yo le vaya a pasar y una función que es la que carga los metadatos basado en la estructura de archivos que vemos ahí. Dentro de esa estructura de archivos solamente hay folders con el nombre de la persona o la identidad que va a agarrar y dentro de ese folder existen todas las imágenes de las caras de dichas personas. ¿Está fácil? Solo hay que recordar el metadata es un array, va a ser un array, ahí viene arriba, sí. Load metadata es un array que contiene dentro de él el nombre, la identidad de la persona y la imagen que corresponde, ¿no? Face detection. El primer paso es la detección de caras. Existen varios procedimientos para detectar caras. En este caso, como vemos en este ejemplo, al parecer utilizan uno llamado Hard Cascade. Existen otro el que voy a mostrarles ahorita, que se llama Histogram of Oriented Gradients, ¿sí? Que básicamente es un modelo desarrollado más nuevo que el Hard Cascade del 2005 y no nomás sirve para detectar caras, sirve para detectar diversos objetos y cuerpos. De hecho, el paper en el cual salió era para detectar cuerpos, ¿no?, de personas. Entonces, el primer paso que hay que hacer aquí es tomar la imagen y convertirla en blanco y negro, después recorrer todos los píxeles de la imagen y checar los píxeles de alrededor y en base de qué tan claro a qué tan oscuro va, vamos a dibujar una flecha. Y así vamos a ir sobre toda la imagen. Al final vamos a tener una imagen como la de arriba, de la derecha, ¿no? Y esa imagen después la vamos a pasar como un filtro de 16 por 16 donde todos los elementos que están en ese cuadro de 16 por 16 vamos a elegir el que es más fuerte y ese vamos a tomar, ¿no? Y así podemos tener como algo que ya asemeja una cara. Entonces, como podemos ver, ese ya se parece más a una cara. Y en este caso, la librería que vamos a usar para detectar las caras, que se llama Delip, utiliza un modelo de Machine Learning de Support Vector Machine lineal, que no vamos a ver, para poder entrenar
más, de estos detalles, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo el input de mi cara termina en un histogram of gradient descent que parece Pepe, dice Vicente. Entonces, estoy ojón, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ya le di next. Oh. Entonces, vamos a usar una clase, ahí viene el link de esa clase, donde esta clase contiene algunas funciones que vamos a utilizar que sirven para detectar la cara y detectar otras cosas que vamos a ir viendo, y para alinear también dicha cara, ¿no? Entonces, usando esa clase la podemos instanciar, podemos mandarle una imagen como a este método que es del get the largest bounding box, right? Entonces es como que agarra la cara que esté más, encuentra la cara más grande y regrésame un cuadro de esa cara. Y es un simple objeto de coordenadas, ¿no? Y utilizando esas coordenadas podemos plotear la imagen con Matplotlib y dibujarle un cuadrito, ¿no? Y así de fácil ya podemos detectar una cara. El modelo que vamos a entrenar es de OpenFace, lo pueden googlear, está hecho en Lua y hay un port para Python en OpenKeras y es el modelo NN4 Small 2B1. Este modelo fue entrenado usando caras alineadas de 96 por 96 píxeles. Por lo tanto, si queremos usar este modelo, también nosotros tenemos que agarrar las caras, reducirlas a 96 por 96 píxeles y alinearlas. ¿Qué significa alinear una cara? En una foto, cuando usted se toma una foto, siempre se acá la selfie, ¿no? Acá. Entonces, esa cara está chueca, entonces lo que tienes que hacer es tomar la cara, recortarla y alinearla, ponerla lo más derechito posible. Incluso si estás volteando y sales del ladito, hay una transformación para que tu cara se vea, o sea, no alcanza a verse completamente derecha, ¿no? Pero hace lo posible el algoritmo para detectar, para alinearte. ¿Cómo logra esto? Lo logra encontrando los landmarks de la cara. Este modelo de landmark es un modelo de 68 puntos que básicamente define el contorno de la cara, la nariz, los ojos y las cejas, ¿no? Entonces, hay modelos de 5 puntos y hay modelos de 128 puntos. Este de 68 puntos, la raza lo que hizo un grupo de data scientists y machine learning engineers, tomaron un dataset gigante de caras y dibujaron cada uno de los puntos en las caras de las personas. 68. Y después lo metieron en un modelo, no estoy seguro en este caso a cuál modelo, pero lo metieron en un modelo para entrenar con redes convolucionales para poder detectar en todas las caras que después le mandemos esos landmarks, ¿no? Y entonces, algo que obvié en la diapositiva anterior, cuando instanciamos al link de lib, que es hasta allá arriba, le mandamos el predictor que queremos que sea el que encuentre los landmarks. Este predictor no es otra cosa más que un modelo ya entrenado. Entonces, tú puedes entrenar tus modelos de machine learning y obtienes toda la información, los pesos y los hiperparámetros y los puedes comprimir en un archivo, en este caso un .dat, hay otros que son H5, para después reutilizarlo en otros modelos, que es lo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, por eso lo estamos haciendo con el LineDeep y ahorita lo vamos a hacer con el NN4 Small 1 versión 2 o era Small 2 versión 1, algo así. Ok, entonces así es como podemos ver que funciona, ¿no? Entonces, otro ejemplo, otra función que vamos a usar de esta librería es la de alignment, donde le pasamos qué imagen queremos alinear, cuál es el cuadro, o sea, cuál es el rectángulo donde está la cara y qué tamaño quiero que termine, que en este caso queremos que sea de 96 por 96 píxeles. Y es un ejemplo de cómo la cara de la Caro está de ladito, y ya la puso un poquito derechita. La cara del Andrei está como volteando de lado acá, bien guapito el vato, y se la estiró, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo termina ya este dataset alineado. Entonces, todo el dataset, las 160 identidades, 160 fotos que tomé, están alineadas ahí de esa forma. Y si pueden ver, si los ves, una cosa curiosa de estar stalkeando a todos mis compañeros para hacer este dataset es que todos tenemos la misma pose en las fotos. Siempre le decía, mira, ¿no puede salir en una pose diferente esta persona o qué? El siguiente paso es encodiar las caras. También se le llama embeddings, que simplemente significa agarrar la cara ya alineada, meterla a una red convolucional, a un Convolution Neural Network, y sacar los features, 128 números en un vector de 128 unidades, y entonces ese número representa esa cara. El objetivo es que cuando yo compare un vector con otro vector, que es una cara con otra cara, voy a sacar la distancia entre ambos vectores. Si los vectores son muy cercanos, significa que la cara es muy cercana, o sea que son caras muy similares. Entonces, ahora, ¿qué es una red
convolucional, vamos a entrar un poquito en detalle. Eso es una gráfica que representa una red convolucional. Lo que, basado en mi experiencia, eso nunca sirve, o sea, no se entiende para qué es, ¿no? Entonces voy a hacer el máximo esfuerzo para poderles explicar rápidamente de qué se trata esto. Una red convolucional, una red neuronal convolucional está basada en varias capas. La primera capa es la capa de entrada del input layer, que es de imagen, ¿no? Una imagen tiene un alto, tiene un ancho y tiene un fondo. Regularmente el fondo es de 3 elementos porque es uno por cada color de RGB. La siguiente capa es la capa de convolución. La capa de convolución se encarga de recorrer la imagen con una ventana llamada filtro, recorrerla y sacar los features de dicha imagen, ¿no? Va a aprender los features, no los saca de manera mágica. Entonces, la siguiente capa es el pooling layer, que lo que hace es que reduce la dimensión del resultado de la convolutional layer. La siguiente capa es la fully collected layer, que es una red totalmente conectada de los nodos anteriores con nodos siguientes, que sirve para clasificar. Y la última capa es la capa de salida, que en este caso es el resultado de la clasificación o del... Sí. En la primera capa de la convolución, el filtro, como llamé ahorita, regularmente es una matriz que en Machine Learning se le conoce como tensores. Es una matriz que tiene un alto y un ancho y tiene el mismo fondo de la entrada. Significa que si la entrada es de 3, el filtro también va a tener 3. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, es uno de 3 por 3. Eso es una matriz que tiene ciertos valores que al principio tú los puedes definir o se definen de manera aleatoria, no estoy muy seguro de eso. Entonces, esa ventanita va a recorrer la imagen cuadro por cuadro, en diferentes strides que le puedes configurar y puede tener diferente padding. Entonces va a multiplicar cada uno de los valores correspondientes de la esquina superior con la esquina superior que está viendo, el siguiente con el siguiente, el siguiente con el siguiente, va a multiplicar esos valores, al final los va a sumar todos y en algunos casos lo va a dividir por el número de campos, de elementos que tenía, ¿no? Eso me va a dar un número y ese número se va a ir a otra matriz que se llama función de activación. Esa función de activación es la que hace el que tiene ya el feature general de una parte de la imagen, por así decirlo, ¿no? Entonces los filtros, en este caso hay un filtro, pero regularmente se utilizan muchos filtros porque queremos aprender muchos features de una imagen. ¿Okay? Y entonces en el siguiente ejemplo, en la diapositiva esta, tenemos, en la primera columna es una imagen, son 3 dimensiones porque es el RGB. En la segunda imagen son 2, es un filtro. Entonces, acuérdense que el filtro tiene la misma dimensión de fondo que la entrada. Y en la tercera columna es otro filtro y la cuarta columna son 2 mapas de activación. Significa que la imagen entró, le aplicaron 2 filtros y terminaron 2 mapas de activación. ¿Simón? Ahí no termina el mapa de activación. Uy, se fue de más. Ahí está. El mapa de activación además pasa por una unidad de rectificación que le da una no linealidad, algo así, ¿verdad? ¿No? Entonces, lo que hace únicamente la ReLU es que toma el número y si el número es mayor a 0 lo pone, si es menor a 0 le pone 0, ¿no? Yo en realidad todavía no entiendo para qué sirven bien las ReLUs, pero al parecer les da, ayuda mucho en la clasificación. ¿Verdad? Aún no entiendo cuál es la magia. La siguiente capa es la de pooling y utilizamos una función de max pooling que básicamente es otra ventanita, en este caso también de 3x3, que básicamente hace lo mismo que vimos con el Hawk, que toma todos los valores y el que es el mayor de ellos es el que toma y lo pone en la siguiente capa. De esta forma podemos tener una capa, una red neuronal de esta forma donde podemos mezclar convoluciones con max pooling, con convoluciones, con max pooling, con convoluciones, con max pooling, con diferentes filtros de diferente tamaño, de diferentes strides, de diferente padding, de diferente max pooling o simple pooling, ¿no? Y para terminar, para poder clasificar. ¿Por qué eso se puede revolver? Porque cada filtro va a aprender una característica de la imagen. ¿Cómo lo va a aprender? En las redes neuronales existe algo llamado cost function, que básicamente es una función que define qué tan diferente es la salida con lo que espero. Entonces, la diferencia entre esa salida yo quiero que sea lo más posible llegado a 0. ¿Cómo voy a llegar a 0? Con un algoritmo llamado backpropagation que utiliza gradient descent. Ya sé muchos términos, pero es para que estén familiarizados con ellos. Entonces, lo que va a pasar es que cuando llegue al final va a decir, ¿esta madre es un pájaro? No, no es un pájaro. ¿Qué tan equivocado estoy si es un pájaro o no? Ah, pues estoy tan equivocado. Entonces backpropagation va a decirle a todos los números, a todos los nodos, les va a decir, hey, te equivocaste en tanto, mejórate en este valor. Y los filtros van a cambiar de valor hasta que lleguen a un punto en el que cada filtro va a obtener una feature de la imagen. Por ejemplo, un filtro va a decir, ah, mira, esta es una línea recta, ah, mira, esta es una línea curva, ah, mira, este es un ojo, ah, mira, esto es una boca, ah, mira, no va a decir no, pero si lo visualizamos se va a ver de esa forma. Entonces, cada filtro va a tener ahí como que una parte de la imagen. ¿Quedó claro?
Así me siento yo también a veces. Todo esto para poder explicar cómo se encodean las caras. Las caras utilizan una red convolucional que hace todo el proceso que dijimos ahorita, o sea, cuando le matemos la carita. En lugar de llegar al output layer, nuestro layer se queda en un layer de 128 elementos, ¿no? Entonces, ahora, lo que necesitamos es, se utiliza algo llamado, un método llamado Siamese Network, donde metemos una imagen a la red ya entrenada y metemos otra imagen a la misma red, sacamos esos encodings y lo que yo les decía, sacamos la distancia entre los encodings. ¿Cómo sacamos la distancia? Perdón. Antes de eso, ¿cómo va a aprender la red? La red tiene que aprender cómo sacar estos 128 valores. O sea, no es nomás que voy a poner la arquitectura en la red y voy a mandar las fotos y ya voy a tener 128 números que identifican mi cara. Tengo que entrenarla con muchas caras para que ella diga, ah, ok, esta cara y esta cara son muy similares, por lo tanto, sus valores deben estar muy cercanos. Para eso se utiliza ok, ahí está bien. Para eso se utiliza algo llamado la Triplet Loss Function, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una tripleta de imágenes donde vamos a tener, o sea, vamos a analizar 3 imágenes al mismo tiempo, donde la primera imagen se le llama anchor, la segunda imagen se llama positiva, que es básicamente la imagen que son de la misma persona, y la tercera imagen es una negativa, ¿ok? Entonces, vamos a tomar, vamos a medir la distancia entre el anchor y el positivo, ¿okay? Menos la distancia entre el anchor y el negativo, más un margin, que es la función que está ahí arriba, y vamos a obtener el máximo entre 0 y el número que dio, ¿no? O sea, significa que los números negativos los va a ignorar y les va a poner 0. Nosotros queremos que esta diferencia sea 0 porque es una loss function. Entonces, por ejemplo, si la distancia entre el anchor y el positive me da 0.5 y la diferencia entre el anchor y el negative también me da 0.5, ahí está mal la red porque son personas diferentes y me está dando la misma distancia, significa que algo está mal ahí. Entonces, la diferencia entre dos es 0 más mi margin, que regularmente se pone como 0.2. Este margin va a decir, ah, ok, entonces la loss function es 0, modifica tus valores, red neuronal, para que puedas distanciar al negativo del positivo. Entonces, si así en diferentes iteraciones con un dataset gigante, va a llegar el punto en que las caras que son el anchor con el positivo me va a dar 0.5 y el anchor con el negativo me va a dar 0.7, la diferencia es 0.2, menos 0.2, perdón, más 0.2 me va a dar 0, ¿no? Entonces ya decir, ah, mira, para esta cara ya está bien los encodings. ¿Simón? ¿Simón? Simón, arre. A ver, esa es la función, no sé si la estaban viendo ahorita. Entonces, Andrew Ng es el que me explicó esto en su curso de Deep Learning, me explicó, o sea, con un video de YouTube, pues, ¿no? Ya siento que somos bien amigos. Andrew Ng habla de que estas redes, las que acabamos de ver, se entrenan por lo bajito con más de 1 millón de caras, ¿no? Con 1 millón de fotos. Hay empresas que utilizan 10 millones y hay incluso empresas ahorita que están usando más de 100 millones de caras para entrenar estas redes, ¿no? Entonces, pues una de las razones por las cuales pues no podemos hacer una de 0, ¿no? Una de las razones. La siguiente razón, bueno, al menos para esta plática, no es muchos recursos. La siguiente razón es que el modelo que vamos a usar, que se llama NN4 Small algo, está basado en el modelo NN4 que está presentado en el paper de FaceNet. En ese paper ponen varios modelos, hay uno de ResNet y otro de AlexNet y no sé qué. Entonces ellos utilizan este modelo, el NN4, que está basado en la red de Google, que se llama GoogleNet, algo así, creo, que básicamente es esa red. Ahí podemos ver, cada uno de esos cuadritos es una convolución o un max pooling, o uno de los elementos que vimos en las convoluciones hace rato. Y sin embargo, estos vatos lo que hicieron fue hacer estos cálculos de manera paralela también, o sea, pusieron convoluciones en manera paralela y luego las mergeaban y luego se fueron bien profundos, ¿no? Entonces, y ganaron uno de los concursos en el 2015 con 6.7 de error, que es Top State of the Art, ¿no? Para Computer Vision. Ay, la apunté para el otro lado. Ahí está. Entonces, y ese es el modelo que vamos a usar. El NN4 Smart está diseñado es una variante del NN4 del Google Lens, ¿no? Y ese es como que todo lo que teníamos que programar para poder crear nuestro modelo, ¿no? Y un vato se encargó de hacerlo en Keras. Y ese es el ejemplo esa es la clase que yo agarré y lo voy a usar en Keras,
casi no se ve el código, pero ahí podemos ver que él diseña toda la arquitectura. A nosotros nos importa nada más el create model que vamos a usar ahorita, pero como podemos ver, es demasiada configuración, demasiadas capas, ¿no? Pero está chilo porque hay gente que se dedica a hacer eso. Yo nomás estoy usando lo final, ¿no? Entonces para nosotros es bien fácil porque solamente creamos utilizamos la función createModel que me va a regresar todo ese modelo, todo ese grafo de multiplicaciones y de operaciones de tensores, y yo le voy a cargar el modelo ya entrenado. O sea, alguien ya lo entrenó, agarró todos esos valores, todos esos pesos y los guardó en un archivo que es de extensión H5, que creo que es de serialización, y yo lo voy a cargar en este modelo, ¿no? Y con solamente eso ya puedo yo recorrer todo mi metadata, ¿no? Y crear los embeddings o los encodings de cada cara, ¿no? Entonces, el vector embedded va a tener 160 elementos, cada uno con 128 elementos que representan cada uno una cara. Ahora, ¿cómo funciona la identificación? Ya hemos estado mencionando acerca de las distancias. Los 128 elementos del vector pueden ser representados como un punto en un espacio de 128 dimensiones, ¿ok? Después, tomamos esos dos puntos, sacamos su distancia euclidiana, que nada más es una fancy word para decir sacar la distancia, y ahí está. Entonces, para sacar la distancia euclidiana lo que se hace, por ejemplo, en un plano cartesiano normal, que tenemos un punto P y un punto Q, decimos, ok, el punto, y que tiene dos puntos, Q1, Q2, P1, P2, entonces decimos Q2 menos P1 al cuadrado, más P2, Q1 menos P1 al cuadrado, raíz cuadrada, y me va a dar la distancia. Es simplemente teorema de Pitágoras en un espacio de 2 dimensiones, pero ahora lo que queremos hacer es en un espacio de 128 dimensiones, ¿no? Entonces esta distancia, entre más cercana, y eso se hace con... Entonces, cuando la distancia de estos dos puntos es menor a un threshold que definimos como 0.6, en ese momento decimos que es una alta probabilidad de que sea la misma persona. Si el threshold es mayor a 0.6, decimos que es una alta probabilidad de que sea diferente persona. ¿Por qué 0.6? 0.6 ha sido como que el valor en el que es como el valor estándar que todos usando este tipo de algoritmos se encuentran. Entonces dice, ok, arriba de 0.6 ya es muy difícil que sea la misma persona, ¿no? Que la distancia sea de 0.6. Sin embargo, puedes utilizar algunos algoritmos también de Machine Learning para saber cuál es tu punto threshold más adecuado para tu dataset, ¿no? En mi caso salió 0.63, pero pues 0.6 es suficientemente correcto. Entonces, pero pues el modelo también se equivoca, ¿no? Esos datos son los mismos, pero dice la distancia de 0.86. Pero yo no culpo al modelo porque yo también veo la foto y digo, no es la misma persona, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ya tengo todos mis vectores de las caras encodiadas, ahora ¿cómo los voy a clasificar? Una de las formas, hay varias formas, una de las formas es crear un clasificador de K-Neighbors Classifier, que básicamente, como vemos en la gráfica, lo que hace es que busca los vecinos más cercanos, en este caso busca 5 vecinos, y dice, ok, tengo 3 vecinos de la clase 1, tengo un vecino de la clase 2 y tengo un vecino de la clase 3, ¿cuál es de cuál clase tengo más vecinos cercanos? Ah, pues la clase 1, entonces soy la clase 1. Y se puede hacer con mucho número de vecinos. He visto ejemplos donde lo hacen con todo el dataset, o sea, dicen, a ver, todos los que están cercanos a mí, y saco la mayoría y ese soy yo. Entonces, pero también yo lo que hice en el ejemplo, ahí viene en el código, separé mis datos en el training set y en el test set, que regularmente se utiliza para poder saber que tu modelo está haciéndolo bien. Entonces, la mitad para entrenamiento y la mitad para testing, ¿no? Y solamente busco un vecino, significa que cuando voy a comparar una cara, lo único que hace es que busque el primero más cercano. Tiene que calcular con todos los que tienen en su universo, pero no me va a decir, ah, ok, este es el más cercano, entonces eres esta persona. ¿Simón? Entonces, ese código, uy, se regresó. Ese código, teniéndolo así, puedo elegir una de mi test, un elemento de mi test set y tratar de predecir quién es, y sí, salió que soy yo, ¿no? Y así lo hice con todos los de mi dataset. Entonces, mi accuracy salió de 98%, y el Carlitos fue el error en la matrix. Dice que es el Isaac, o sea, dice que soy yo. No, pues no. Entonces nada es perfecto, ¿no? O sea, siempre hay es demasiada probabilidad. Entonces imagínense si tienen un modelo de 98%
y tienen 1.000 millones de chinos, ¿no? Luego, menciono los chinos porque ellos están haciendo todo ahorita con face recognition, ¿no? Son los que están sacando caras. Entonces, pues ¿cuánto es el 2% de error, no? Pues son un montón de chinos, un montón de personas, pues, ¿no? Igual si sacas pues 100 millones de personas, no debe haber usado la palabra chinos. Si sacas 100 personas, 100 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, ¿cuántos van a estar mal? ¿2.000? Son demasiados. Entonces, es una forma de visualizar el dataset en el que podemos ver, con este código se redujeron las 128 dimensiones a 2 dimensiones y podemos ver cómo se agrupan las caras, cada calorcito es una persona, podemos ver que el azulito allá del Andrei se va y se acerca al Oscar por alguna razón, alguna foto ahí en la cara que pone o algo sale ahí mal, o salió mal encodiada, a lo mejor nos falta mejorar la red neuronal para que haga mejor su chamba, ¿no? Ahora, algunos resultados. Eso lo corrí luego en fotos grupales. Podemos ver que ahí estamos todos bien clasificaditos. Me sorprendió especialmente la foto de Andrei porque tiene lentes. Cuando estaba haciendo el dataset decía yo, mira, identificar gente con lentes oscuros. Y lo identificó muy bien sin tener siquiera un dataset, ¿no? Ni siquiera tener una imagen del Andrei en lentes oscuros. Tenía con lentes normales porque usan lentes normales. Pero entonces es algo que para mí todavía es así un misterio. Debe haber una razón, me imagino que porque, pues, no sé, pero algo, debe haber una razón. Una cosa curiosa es que si ven ahí donde dice un no, enseguida de Judith, eso es una cara según mi algoritmo. Entonces, la librería encontró esos pelos volando de la Judith ahí y dijo, esa madre es una cara, Simón. Dijo, guay, no. Y tiene una distancia de 0.91 con el Dani. Entonces el Dani es el más parecido a ese pelo volador. Yo digo que hace por los bigotitos que tiene. El Dani tiene unos bigotitos así, una pechilla. Ese es otro ejemplo. Se fue de paso. Ahora estamos todos ahí. Hay un chingo de asiáticos, ¿ya vieron? Perdón, China. De hecho, no puse la diapositiva, pero entonces lo que hice, no viene en el código, pero lo que hice fue utilizar el mismo predictor, el mismo clasificador de K-Nearest Neighbors. Y lo que hice fue decirle, hey, dame la distancia el más cercano. Si la distancia es mayor a 0.6, di que es un desconocido, para poderle poner la clasificación de unknown en las diapositivas pasadas que lo vieron. Decía ahí unknown, pero también dame el que crees tú que es la persona, ¿no? La mayoría de los casos no se equivoca, pero en este caso, por ejemplo, como no conoce a ninguna de esas personas, la mayoría de los asiáticos se parecían al Manuel. Entonces, fue interesante. Entonces, pero por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo más donde está mal clasificado. Por ejemplo, a mí me clasifica como Oscar. Yo creo que se parecen las caras ahí un poquito, a lo mejor por eso, y al Oscar lo clasifica bien. Sin embargo, la distancia es 0.58, está bajo el rango, pero esa cara está mal clasificada. Entonces podemos ver también que al Carlitos le dice que es desconocido, pero que el más cercano es Manuel, y al Manuel, que también es desconocido, pero el más cercano es Carlitos, ¿no? Sí, qué loco. Otra cosa que me gustó aquí es que incluso con el Johnny, con el Dani, conmigo, por ejemplo el Dani teniendo el ojo cerrado y poniendo caras, yo poniendo caras, el Johnny poniendo caras, nos pudo clasificar de manera correcta, ¿no? Magia. Y al Carlitos, pues otra vez el Dani. El Carlitos es el error en la Matrix. Sí. Y por ejemplo, aquí nomás 3 personas fueron clasificadas dentro del threshold, pero podemos ver que la mayoría, Carlitos, Judith, Caro, Isaac, yo, André, incluso Manuel que está de ladito ahí, el punto más cercano es la persona de ellos, pues, o sea, un punto de ellos, pero están fuera del threshold. Esto, por ejemplo, lo que hace aquí Facebook es, por ejemplo, algo parecido de hacer que cuando no te encuentra, dice, no, pues es que está fuera del threshold, pero cuando le das mouse over aparece una lista de personas en las que se aparece irregularmente eres tú el primero o el segundo. Y entonces ya cuando dices, okay, eres esta persona, así me lo voy a meter a la base de datos para después compararlo con otros cuando lleguen nuevos, ¿no? Y de pronto subes una foto y estás clasificado, pues ya estás etiquetado y tú, Eso me imagino que puede ser porque el threshold es demasiado pequeño, o sea, hay un threshold de 0.1, 0.2 que ya sabe que eres tú, pues, ¿no? A fuerzas. Por último, aquí podemos ver que todas las personas que están en el dataset fueron bien clasificadas, pues, ¿no? Eso es bonito. Y así es como me sentía después de trabajar tantos meses en esto. Yo a la bestia lo voy a conectar a la red
de las cámaras y voy a identificar a todos. Sí, y luego que salgan cosas flotando que diga que está enojado, si está triste. Luego que se conecte su cuenta bancaria y diga, ¿tiene dinero? ¿No tiene dinero? ¿Es narco? Está cabrón. Y por último, las fuentes. Todo el balbucerío que vine a decir aquí, todas las cosas que vine a decir aquí, como dijo Priscila, duré algunos meses estudiándolas. Y en ese link puse todos los artículos, o al menos la mayoría de artículos, videos y papers que hojeé, leí y vi para esta plática, ¿no? Y ahí por si lo quieren checar. También en mi Twitter está pineado el tweet con ese mismo link. Y esos son mis datos por si me quieren seguir. Y también pueden ver en la página de Topicfly. Ahí voy a empezar a subir artículos en inglés de todos estos temas. Y la versión en español la voy a subir al blog de Devs, que ahorita que pasó el compañero Eduardo. Gracias.